La Encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el código Encerrona y obtén un tipo de cambio incluso mejor. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 8 de abril de 2021 y seguimos repasando a los candidatos a la vicepresidencia. No vamos a alcanzar a cubrir las 18 planchas presidenciales, ¿verdad? Solo vamos a cubrir entonces los punteros. Y si hablamos de punteros, pues tenemos que hablar de Pedro Castillo. Así que vamos con los vices de Pedro Castillo, o mejor dicho, la vice de Pedro Castillo, Dina Boluarte, porque se habrán dado cuenta además que casi todas las primeras vicepresidentas son mujeres. Bueno, ella no es la excepción, es una abogada apurimeña, en algún momento fue presidenta del club Apurímac y además ha sido funcionaria de carrera de mando medio en el RENIEC. Ella tiene mucho tiempo como parte de Perú Libre, ha postulado ya antes a la alcaldía de Surquillo, al Congreso, sin mucho éxito. Salvo eso y alguna investigación por irregularidades durante su paso por RENIEC, pues no hay mucho más. La señora acumula además, según descubrió la web Convoca, 3 papeletas por infracciones graves y una muy grave, casi nivel Forsyth. Y allí queda la cosa con ella. El problema es, o era el candidato a la segunda vicepresidencia, nada menos que Vladimir Cerrón, el ex gobernador de Junín, un señor machista, homofóbico, xenófobo y corrupto. Y no lo he dicho yo, no lo ha dicho la derecha, lo han dicho otras voces de la izquierda. Y por cierto, lo de corrupto lo dijo el 5 de agosto de 2019 el quinto juzgado penal unipersonal de Huancayo, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que condenó a Vladimir Cerrón a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado peruano. Este es el famoso asunto del alcantarillado de La Oroya, por donde se fueron 850,000 soles. El señor Cerrón terminó en una prisión de Huancayo, pero ya salió en libertad porque vino otro juez, aunque la sentencia por corrupción sigue vigente, solo que ya no la cumple en la cárcel. Insisto, es una sentencia por corrupción vigente aún, y eso es lo que hizo que el Jurado Nacional de Elecciones lo inhabilite y ya no sea candidato a la segunda vicepresidencia con Castillo. Y entonces ustedes van a decir, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Ya nos salvamos de este señor? No. El señor condenado por corrupción y ex candidato a la segunda vicepresidencia de Pedro Castillo, no es un invitado de la plancha, no es un militante, ni siquiera es un simple dirigente, es el fundador del Partido Perú Libre, es el líder de Pedro Castillo. ¿Y por qué el líder no encabezaba la fórmula sino iba como segundo vicepresidente? Pues porque era mucho roche poner a Cerrón como candidato a la presidencia si tiene una condena por corrupción a cuestas. Entonces pusieron al frente al señor Castillo para que dé la cara. Lo mismo ha pasado en Junín, de donde Cerrón fue desaforado como gobernador por corrupto, pero dejó en su lugar a su lugarteniente Fernando Orihuela, actual gobernador de Junín. Y resulta que el gobierno de Junín, según una denuncia de Álvaro Reyes de Perú 21, el gobierno de Junín, donde Perú Libre es el partido de gobierno, está financiando la campaña de Pedro Castillo. Según Perú 21, Perú Libre declaró ante la OMPE haber recibido 24,350 soles en aportes para financiar su campaña. Lo curioso, dice el diario, fue constatar la procedencia de ese dinero. Los 21 aportantes no solo son parte de Perú Libre, sino que trabajan o han trabajado para el gobierno regional de Junín. Pero ahí no queda la cosa, porque según el periodista Wilber Huacasi de La República, el candidato al Congreso por el número 1 en Perú Libre en Junín es Waldemar Cerrón, el hermanísimo de Lir. Los Cerrón son una especie de acuña de Junín. Bueno, este señor Waldemar tiene a la fecha una investigación fiscal abierta por el presunto delito de lavado de activos junto con sus hermanos Vladimir y Fritz Cerrón. Ya dije, los acuña de Junín. En la denuncia además está comprendido el actual gobernador de Junín, el señor Orihuela. Ustedes sabrán que este programa ha entrevistado a casi todos los candidatos presidenciales, solo nos falta Forsyth. Bueno, yo entrevisté a Pedro Castillo en diciembre y le pregunté por Cerrón, por su corrupción y todo, y Castillo dijo prácticamente que le habían impuesto a Cerrón. No la ha designado Pedro Castillo, la ha designado el mismo partido. Ha habido ahí todo un trabajo al cual teníamos que respetar como organización partidaria. Ahora, me da la impresión que usted no está muy cómodo entonces con el señor Cerrón acompañándolo. El pecado personal que cometa una u otra persona ante un escenario político ya tendremos que deslindarle abiertamente también en cualquier momento. Desde diciembre hasta ahora, pues a Pedro Castillo le han hecho su media training, entonces él ya no dice eso. Ahora dice que Cerrón no fue condenado por corrupción, sino que fue condenado por la corrupción. Ya muy ingenioso. Vladimir Cerrón quizás ya no sea formalmente parte de la plancha presidencial, pero claramente sigue siendo y será el poder tras el trono de Castillo. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona.
¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 8 de abril de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. El Ministerio de Salud reportó ayer la cifra récord de 314 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Esas son 314 muertes registradas oficialmente, porque si calculas según SINADEF, estamos bordeando las 700 cada día. Esos son 2 aviones estrellándose cada día en el Perú, 2 aviones. El Ministerio de Salud además indicó en su reporte que actualmente hay 13.823 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 2.249 están en UCI con ventilación mecánica. 2.249 en UCI, no hay camas UCI en ningún lugar. La variante brasileña, la P1, se ha extendido ya básicamente por todo el país. Según el INS, reportó ayer, el 75% de contagios en Cajamarca ya se corresponden a la P1, en Cusco es el 70% y así. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una alerta especial para América del Sur y ha advertido que la P1 es una amenaza grave para la región, sobre todo porque hay países, en una alusión bien clara al Brasil, hay países que no son lo suficientemente estrictos en la implementación de medidas de salud pública. Pero hay buenas noticias. El Perú ayer recibió un lote de 200.070 vacunas de Pfizer. Sagasti obviamente aprovechó la oportunidad para ir a recibirlas e indicó que durante abril el Perú recibirá 800.280 dosis de la vacuna de Pfizer como parte del acuerdo de 20 millones que se suscribió con ese laboratorio. Agregó que en mayo se recibirán 1.800.000 dosis de esa vacuna, solo en mayo. Eso está muy bien. Además, como adelantó La Encerrona, Sagasti dijo que ya se espera firmar el contrato con la Sputnik V en unos cuantos días. La vacuna rusa se ha convertido a estas alturas en la esperanza del gobierno porque todo sigue estancado con Sinopharm. Además, Sagasti adelantó que están en negociaciones muy avanzadas con Johnson & Johnson para el suministro de 5 millones de vacunas. Ojo que esta es una vacuna de una sola dosis, o sea, 5 millones de vacunas son 5 millones de personas salvadas. Además, están negociando con el laboratorio de Moderna. Y una última buena noticia que realmente es lo que necesitamos, ¿no? Con estas elecciones horribles y con este pico histórico de la pandemia que estamos viviendo. Los casos de hospitalización y mortalidad en los médicos descendieron en las últimas 2 semanas. Lo que vemos es cómo la curva de nuevos casos ha disminuido en las últimas 2 semanas. Para eso lo que tenemos que comparar es cuándo empezó las vacunaciones. La primera dosis empezó en la semana 7 y la segunda en la semana 10. Justo 2 semanas después de la segunda dosis es que se empieza a ver una caída en hospitalizaciones nuevas en médicos, explicó el investigador Percy Maita Tristán en una conferencia del Colegio Médico. Es que miren estas curvas nomás, estas son las de hospitalizaciones. La roja es la población general, al alza obviamente, y la morada la de médicos, es clarísimo. Ahora miren las curvas de mortalidad, se viene abajo la curva que corresponde a los médicos. Esta es una gran noticia y corrobora lo que siempre se había dicho de Sinopharm, ¿no? Que no será la más efectiva para impedir el contagio, pero sí evita hospitalizaciones y muertes, que al final es lo importante. A la fecha, un 75% de los médicos peruanos ya tienen su primera dosis y un 55% a nivel nacional ya tienen su segunda dosis. Estas son pequeñas luces en medio de esta oscuridad, pero el camino es bien largo todavía. Voy a leer a la investigadora Ángela Huyen. Un estudio observacional publicado en The Lancet ayer nos da una imagen preocupante de lo que se viene. Después de 6 meses de seguimiento post-COVID a pacientes recuperados, hasta un 30% de ellos presentaron condiciones neurológicas y psiquiátricas, con un riesgo mayor pero no limitado en los pacientes severos. En algunos casos las secuelas pueden ser muy graves y esto es algo que le tocará al próximo gobierno. Corríjanme si me equivoco, pero yo no he visto a nadie, a ningún candidato que hable de cómo lidiar con las secuelas de toda esta situación. Y hablando de las elecciones, hoy van a cerrar las campañas los candidatos presidenciales, porque la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 190, prohíbe reuniones o manifestaciones políticas desde los 2 días previos a la fecha central. O sea que a partir del viernes ellos no pueden hacer nada. Honestamente no deberían hacer nada antes, nada presencial en pleno pico de contagios con la P1 desatada. Algunos van a hacer caravanas de automóviles, bueno, eso está bien, pero mientras menos se incentive a que la gente salga de su casa, mejor, ¿no, señores candidatos? Hay una cosa que quiero ir adelantando. El gobierno tendría que ir estimulando una cuarentena inmediata post
elecciones, dispensas laborales de una semana para los miembros de mesa, funcionarios públicos todos a su casa, reducción al máximo de todas las actividades. No tiene sentido que después de un evento de altísimo riesgo, como va a ser el del domingo, volvamos todos el lunes como si nada a circular por todos lados. Ya, por favor, veamos lo que está pasando en Brasil nomás. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. O sea que una vez te dijeron que no podías escribir y te lo creíste. ¿Has pensado alguna vez que la escritura es comunicación? Y que si puedes fluir con tus palabras hablando con un amigo, por supuesto que puedes fluir por escrito. Aprende a conectar con tus ideas y a dejarlo todo en el papel. Aprende a emocionar con tus palabras. Mejora tu escritura en Machucabotones y haz que te entiendan los necios y se emocionen hasta las piedras. Taller de un día, escribe nomás. Únete a nosotros en www.machucabotones.com. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy cuidamos nuestra salud mental de los efectos de las encuestas prohibidas. Como ustedes saben, hay una prohibición anacrónica, ridícula, idiota, que no permite que en el Perú se publiquen encuestas durante la última semana. Bueno, por supuesto eso en época de redes sociales, esa ley se cumple tanto como la cuarentena. Así que esto es un campo de cultivo para la desinformación. Hemos visto ayer un pánico generalizado, ¿no? Circuló en las redes una encuesta terrorífica de Datum, y muy confusa en realidad. Eran unos datos reales, pero según la misma encuestadora eran datos preliminares. La verdad es que es un poco raro, honestamente, que se filtre un PDF con datos preliminares. Además, en ese PDF ponían simulacro e intención de voto al mismo tiempo. Eso es raro, porque o le das a la gente un simulacro de votación para que marquen sus cédulas, sus símbolos, o les preguntas, oye, ¿tú por quién vas a votar? Pero las dos cosas a la vez es un poco raro, ya disculparán si sospecho de lo que circuló ayer. ¿Qué les he dicho en este programa? ¿Cuáles son las encuestas a las que les tienen que hacer caso? Ipsos, IEP y quizás CPI. No hay más. Todas las otras cosas que ustedes vean son, para ser generosos, dudosas. Atlas, Datum, IDIS, STI, la famosísima encuesta de la Marina que aparece cada 5 años. Eso, por favor, no le hagan caso, ya no les hace bien. Algunas de ellas son reales, pero no merecen nuestra confianza, y las otras simplemente no son falsas, no existen. No se angustien por las puras. Si se van a preocupar, al menos preocúpense con sustento, ¿verdad? Por la paz mental de ustedes, yo les voy a dar el cronograma de salida de las encuestas. Ya apunten, de las 3 encuestadoras que les he dicho, yo entiendo que el IEP no va a presentar nada. Si ven IEP hoy, es falsa, no existe, no va a haber IEP. Ahí quedó. Chao IEP, que la fuerza te acompañe. Entonces nos quedan solo 2 encuestadoras. Vamos con CPI. Entiendo que CPI está ahora mismo encuestando. No sé si salga mañana o quizás ya el sábado, seguramente. Lo que sí sé es que esa será su encuesta final. Ahí queda. No van a dar flash electoral. Sale el sábado y ya está. De hecho, ningún canal de televisión planea dar un flash a las 7 de la noche cuando se cierra la votación. Solo América Televisión y parece que nadie más. Todos los otros canales no tienen plata porque una encuesta cuesta. Y un flash electoral de esta magnitud te puede costar $50,000, $60,000. Y ahora mismo los canales con la crisis están rascando la olla. Así que no va a haber flash el domingo, quizás solo en América y ya está. Regresemos a CPI. Hoy no hay. Si ven hoy CPI, no hay. No existe. No va a haber hasta probablemente mañana por la tarde o el sábado con más seguridad. ¿Ya? Así que CPI, aguanten. La tercera encuestadora es Ipsos. Ipsos sale hoy. Hoy va a haber una conferencia para la prensa extranjera. En esa conferencia se van a presentar los informes de Datum y de Ipsos. Eso pasa hoy. Así que hoy, en la tarde, al mediodía, seguramente tendremos un asomo de lo que está sucediendo. Se supone que Ipsos va a realizar además otra encuesta el sábado, además del flash del domingo. Y eso del flash del domingo es, la verdad, es que una responsabilidad enorme y quizás histórica de Ipsos ahora mismo. Y honestamente, viendo lo pegados que están todos los candidatos, yo no sé si sea buena idea dar el flash. Yo reconsideraría esto, ¿no? A menos que las diferencias sean sustanciales, yo no sé si valdría la pena arriesgarse. Bueno, entonces, recapitulemos ya por paz mental de ustedes. Hoy salen Datum e Ipsos. ¿Cómo van a poder distinguir ustedes entre las reales y las manipuladas? Bueno, es muy fácil. Googlean la prensa extranjera, ¿ya? Si encuentran un despacho de France Press o de la agencia F, por ejemplo, esa es, ya está. Eso es hoy. El sábado vamos a tener CPI y también una nueva de Ipsos. ¿Cómo encontrarlas? De nuevo, muy fácil, fíjense en la prensa extranjera. Y allí queda hasta el domingo, que será el flash. Todo lo demás que vean, no existe o no vale la pena, o relájense, ya no vale la pena estresarse, respiren,
Está a estas alturas todo fuera de nuestro control. Papelitos verdes de... Y hoy es jueves de juegos, y ya que estamos cercanos al día de las elecciones, yo quiero recordarles el juego Bloody Game. Lamentablemente ahora es imposible de conseguir, pero si buscan Bloody Game en YouTube van a encontrar el gameplay completo, y aunque sea pueden verlo. Para los jóvenes que me están viendo, Bloody Game fue un juego de PC de ficción política que en su primera edición causó furor en el Perú en el año 2000. Hasta una demanda judicial hubo de gente aliada a Alberto Fujimori. Salían Fujimori, Montesinos, Laura Bozzo, los Crucillat, Marta Chávez, Curi, todos los villanos. Es un juego de culto, para que vean qué tan de culto es. Hay gente que en Mercado Libre, en esas cosas, vende el CD para que lo puedas jugar. Es un juego hecho en el Perú hace 20 años, bueno, y que lamentablemente sigue siendo muy actual. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo y que te dice que no votes viciado. Si votas viciado, bajas la valla. No lo hagas. Si votas viciado, beneficias a los partidos, ¿ya? Chau, hasta mañana. Otro abrazo. Chau. ¿Es verdad que los peruanos elegimos mal? ¿Crees que votar es solamente poner una X en un papel? Votar. Un periodista y una politóloga junto a un grupo de especialistas te guiarán para entender cómo funciona todo ese sistema que consigue que terminemos eligiendo un mal menor. Este no es cualquier curso. Tu examen final es el 11 de abril. Presentado por La Encerrona y solo en clasepopular.com.